¿Sabías que pasamos más del 70% de nuestro tiempo imaginando, recordando y hasta hablando con nosotras mismas? Eso es a lo que se le conoce como la mente divagante. Y un estudio de la Universidad de Harvard demostró que una mente divagante es una mente infeliz. Esa fue la conclusión. Pero la buena noticia es que la neurociencia ha demostrado que existen muchas estrategias. Yo voy a hablarte aquí de 5 estrategias, ¿ok? Quédate hasta el final del video. Voy a hablarte de 5 estrategias probadas en neurociencia para calmar la mente, para sacarla del piloto automático, para que deje de divagar y así hacer que nuestra mente deje de ser nuestra peor enemiga y se convierta en nuestra mejor aliada. Bienvenida a este nuevo episodio de Liderazgo Púrpura. Hoy, como ya ofrecí al inicio de este podcast, voy a estarte revelando las 5 estrategias fáciles, sencillas, que puedes iniciar hoy mismo para comenzar a transformar tu mente. Esas estrategias que puedes comenzar a usar hoy mismo para pasar del piloto automático a un liderazgo autoconsciente. Bien, yo creo que lo más importante aquí es comenzar por entender qué es esto de el ruido mental, qué es esto de la divagación mental. Y hay un concepto que a mí me gusta mucho, le escuché alguna vez a Nazaret Castellanos, una muy famosa neurocientífica española, para definir esto del ruido mental. Y ella dice que el ruido mental, esa mente divagante, no es otra cosa que todo lo que nuestra mente hace cuando no está haciendo nada. ¿Cómo es eso? Sí, mira, ¿no te ha pasado alguna vez que, no sé, estás como distraída, viendo televisión, por ejemplo, y empiezas a recordar lo que te dijeron hace unos días o hace 3 años, o de pronto más bien estás duchándote tranquilamente y empiezas a pensar en tengo que hacer, me falta por hacer, yo debería estar haciendo, o esto no va a salir bien, tengo este problema en el negocio o en mi pareja, seguramente va a venir y me va a decir futuro, o simplemente te levantas a hacer cualquier actividad cotidiana y comienzas en una especie de narrativa. Yo tengo una locutora chiquita aquí en mi cabeza, es terrible, yo te aseguro que en tu caso no debe ser como la mía, que es una loca de atar, que va todo el tiempo diciéndome qué estoy haciendo. Bueno, me voy a levantar, voy a servirme una tacita de café, mientras me tomo mi tacita de café voy a revisar mis correos electrónicos, voy como narrando todo lo que estoy haciendo. Pues a todo esto es a lo que se le conoce como la mente divagante. Los budistas la llaman la mente del mono. Y bueno, Santa Teresa de Jesús le decía la loca de la casa. Me da mucha risa con Santa Teresa. Se nota que solo tenía una. Yo tengo 6 por lo menos. Lo interesante es que aquí voy a decirte qué hice yo para pasar de tener 6 locas que hablaban una encima de la otra, que se interrumpían e interrumpían a las demás, que me atormentaban por momentos y no me dejaban concentrarme apropiadamente. ¿Qué hice para calmarlas? Y estas es, sin temor a equivocarme, la mejor estrategia que puedes usar si de verdad quieres desarrollar inteligencia emocional. Porque no se trata de ir por la vida controlando permanentemente mis reacciones emocionales, frenando como si tuviera montada, sabes, encima de un caballito de estos cerreritos que hay que tener bien rienda corta, porque si la dejo, pues empiezo a atropellar personas o a decir cosas que no debo, o a echarme en llanto por cualquier cosa, o a matarme llena de ansiedad, de angustia. Yo no puedo estar todo el tiempo controlando eso. Y la única manera de que no necesites hacer eso es calmar tu mente, es tener una serenidad mental que te permita no explotar, no tener estas reacciones tan impulsivas, ¿de acuerdo? Y de esa manera no necesitarás controlarte todo el tiempo. Ahora bien,
Vamos a hablar desde la neurociencia. Sabes que me encanta hablar desde allí, porque quiero que entiendas que, iba a decir, no estás loca, pero bueno, si te pasa como a mí, yo sí estoy loca, pero no tiene nada que ver esa locura con que estoy loca porque mi cabeza anda todo el tiempo para atrás y para adelante en una conversación interna terrible. No, es que quiero que entiendas que este es un proceso absolutamente natural, que este es un proceso, un mecanismo que usa tu cerebro y que además va a entrar en este modo, va a entrar en este estado de divagación, es decir, de comenzar a soltar pensamientos autónomos, pensamientos que no son voluntarios y que ya vamos a hablar de eso porque además son autorreferenciales y que se conoce como la red neuronal por defecto. Red neuronal por defecto o Default Mode Network, que es como se conoce en inglés, por eso la red neuronal por defecto también se conoce como DMN, por sus siglas en inglés. Ahora, mira qué bonito el nombre, porque si sabes algo chiquito de computación, sabes que las computadoras vienen con unos programas por defecto. ¿Qué quiere decir eso? Tu computadora tiene un buscador por defecto. Cuando tú abres el computador, te conectas a Internet, él va a abrir ese buscador que tú tienes seleccionado por defecto. Es decir, si yo no elijo otra cosa, que ese sea el buscador. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Eso pasa en mi cerebro. Mi cerebro está programado por defecto para que cuando yo no esté haciendo nada de manera consciente, él se vaya a este proceso involuntario, a esta generación de pensamientos que yo básicamente no controlo. Ya te mencionaba que el 75% más o menos de nuestro tiempo estamos en esa red neuronal por defecto, que ya te voy a mostrar aquí que no es malo estar en ella, tiene sus beneficios, lo vamos a ver, pero quiero que tomemos unas estadísticas que me parecen alarmantes para mí, porque ya te dije, repito, el 70-75% del tiempo o tal vez más estamos en esta red neuronal por defecto, es decir, en este bombardeo de pensamientos que yo no puedo controlar, que son además de ser autónomos, son autorreferenciales, es decir, son autobiográficos, es como si yo tuviera una narradora que o está hablando de mí o está hablando conmigo, ¿de acuerdo? Pero además, hay una cosa que no te he dicho, que el 80% de esos pensamientos son negativos. Habla de lo que no puedo controlar, de mis miedos, de mis inseguridades, ¿sí? Habla de lo que no va a pasar o sí va a pasar, trata de ser predictivo y casi nunca predice los mejores escenarios. Hacia atrás, en un proceso reflexivo, estos pensamientos siempre tratan de juzgar lo que debía haber hecho, cómo lo debía haber hecho o lo que no debía haber hecho, ¿de acuerdo? Ahora, toda esta conversación interna, todo este diálogo interno, todo este pensamiento autónomo, no controlado, del que hemos venido hablando, esto que podría ser ruido mental si lo dejamos que se descontrole mucho, impacta ciertas zonas del cerebro. Es decir, hay zonas muy específicas que se activan cuando nuestro cerebro está en ese modo al que hemos llamado la red neuronal por defecto. ¿Y cuáles serían? Bueno, por un lado, la zona del lenguaje. ¿Por qué? Porque esta comunicación se traduce en palabras. Por eso lo llamamos diálogo interior, porque todos estos pensamientos al final se transforman en palabras, con lo cual la zona de nuestro cerebro que está relacionada con el lenguaje se activa. Pero también se activan otras zonas muy interesantes. Se activa, por ejemplo, la zona de la memoria, porque como te decía, a estos pensamientos divagantes les gusta ir al pasado, con lo cual toca zonas como el hipocampo, donde están nuestras memorias. También activa zonas relacionadas con la imaginación, la creatividad, porque le gusta ir hacia el futuro, imaginar escenarios, crear posibles situaciones. También activa nuestras emociones, toda la zona de nuestro cerebro límbico relacionado con el mundo emocional, porque mi cerebro no sabe distinguir entre lo que es real en el aquí y en el ahora y lo que yo estoy imaginando o recordando. Para él, todo es ahora.
y por lo tanto va a despertar emociones. ¿Te ha pasado que alguna vez recuerdas algo que te enojó mucho y te enojas igualito de nuevo ahora y no lo estás viviendo? Porque mi cerebro no sabe distinguir eso. O te imaginas algo que va a pasar y empiezas a ponerte ansiosa y todavía no ha pasado. Repito, mi cerebro no sabe distinguir entre si esto está pasando ahora mismo o no. Si yo lo traigo a mi cerebro, para él es real, es actual y por lo tanto va a activar estas zonas relacionadas con la emoción. Pero también toda la zona que está relacionada con el pensamiento crítico, con el análisis, con la toma de decisiones. ¿Por qué? Bueno, porque mi cerebro es primero un buscador, ¿verdad? Como un Google, ¿no? Está permanentemente tratando de entender, de comprender y necesita comprender. Por lo tanto, hay un proceso racional. Además, es un solucionador. ¿No te ha pasado, por ejemplo, a mí? Me pasa mucho que te acuestas a dormir con un problema y cuando te levantas en la mañana dices, lo tengo. Y no estabas pensando en eso, te acabas de despertar. Pero tu cerebro se quedó buscando esa solución. Y eso pasa mucho en este pensamiento que hemos llamado rumiante, ¿vale? Ahora, ¿por qué cuento todo este correlato neuronal? Bueno, porque me parece muy importante que entendamos que porque se activen todas estas zonas, esta red neuronal tiene grandes beneficios, cumple funciones importantes en nosotros. Por ejemplo, la creatividad despierta, activa la creatividad en esta imaginación constante de escenarios, de soluciones, ¿de acuerdo? Además de eso, nos ayuda a solucionar problemas porque, como te digo, el cerebro por sí solo, cuando entra en esta red, una de las cosas que trata de hacer es resolver los problemas que tengas ahí como pendientes en tu cabeza. Así que es un gran solucionador de problemas. Además, ese concepto, esa percepción del yo, porque te decía que es autorreferencial, autobiográfica, por lo tanto, en estos pensamientos hay mucho del análisis del yo, lo que debí, lo que no debí, lo que debería hacer o no hacer, o pensar o sentir. Entonces hay una constante construcción del yo, una comprensión del mundo emocional del otro, ¿vale? Y en fin, yo creo que provoca lo que yo podría decir interesantes actividades mentales, cerebrales, que son muy, muy productivos. Pero ¿qué pasa cuando este ruido es incesante, descontrolado, eh, de alguna manera sobrepasa mi día a día, sobrepasa mi actividad diaria, me saca del actual, del presente, de la hora? ¿Y qué pasa con eso? Que me distrae, me dispersa, me desconcentra, pero peor aún, puede llevarme a estados de errados autoconceptos, porque empiezo como a castigarme demasiado, ¿vale? O a, sin duda alguna, como consecuencia de todo lo que he nombrado, también a una muy baja calidad en el relacionamiento con los demás. No solamente porque estoy abrumada, no solamente porque no estoy de alguna manera conectando con la otra persona, sino además porque no hay manera en esa mente divagante que yo pueda comprender qué me están diciendo, cómo se está sintiendo el otro. O sea, prácticamente lo puedo hasta estar ignorando. Así que todas estas razones llevan a todos estos problemas. Si dejamos que ese ruido mental sea excesivo en nosotros. Como te decía, pues al final esta mente vagabunda que va sin rumbo fijo, siempre hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, despegándome del aquí y el ahora, tiene un muy mal hábito. Ya te lo comentaba, tiene el terrible hábito de estar plagada de pensamientos negativos. Así que, como consecuencia, no solamente todas las que ya te mencioné antes, de falta de concentración, etcétera, sino además tiene consecuencias emocionales, que es la razón por la que ese estudio de la Universidad de Harvard decía que una mente divagante es una mente infeliz, porque me llena de ansiedad, me puede llevar a cuadros de depresión, me puede llevar a ese agotamiento físico, mental. Miren que yo, con el perdón de Santa Teresa, como les decía hace un momento, ella tenía una sola loca, yo tengo seis. Y yo recuerdo que antes de comenzar todo este proceso de encontrar esa paz mental, yo le decía a mi esposo bueno, a mis más cercanos conocidos, le decía,
si ustedes pudieran escuchar, aunque sea por 5 minutos, estas 6 locas que me hablan al mismo tiempo en mi cabeza, seguramente ya estarían locos, ya habrían perdido la sanidad mental. Y eso lleva a un agotamiento físico, mental, emocional muy fuerte, ¿de acuerdo? Una vez emprendido este camino, yo he comenzado a hacer que estas 6 locas se lleven mejor. Ahí están, pero se llevan mejor, me aturden menos, se interrumpen menos. Cada una ahora busca su momento, su espacio. Ya hablaremos de esto, porque me parece además bien chévere, bien interesante. Pero lo que debemos aprender ahora es que hay hábitos en este vertiginoso mundo moderno en el que nosotras nos desenvolvemos todos los días, que son terribles para las locas, o mejor dicho, son el escenario ideal para que ellas se adueñen de la casa, para que este ruido mental se exacerbe, ¿ok? Llevándome a unos estados de desconcentración y de fatiga muy grandes. ¿Y cuáles serían? Voy a comenzar por, si se quiere, el que menos controlamos, que tiene que ver un poco más con quién somos o cómo somos de raíz, y son estas personas altamente sensibles. Las personas altamente sensibles son personas que emocionalmente se afectan por la más mínima cosa, ¿de acuerdo? Estos estados de alteración de la emoción constante ponen a las locas a brincar. Quizás ese es el más difícil. Yo siempre sugiero terapia para ese tipo de cosas, no para curar, porque eso no es una enfermedad. Cuando hablo de terapia es ir a un profesional que nos enseñe a lidiar con esta sensibilidad emocional. Pero además de eso están, miren, cosas como, por ejemplo, algo a lo que todas nos enfrentamos todos los días, que es el estrés continuado y fuerte, excesivo. Ese que estamos en este pico de estrés todo el día, todo el día, todo el día. Y llegamos a la casa y si a eso le sumamos a lo mejor problemas de insomnio, de sueño, etcétera, peor. Esto alborota las locas. Ahora quiero hablar de 2 cosas, que estas 2 son más difíciles, si se quiere, de manejar, porque ¿cómo manejo el estrés? Bueno, hay muchas formas, pero necesito entrenamiento, necesito terapia, guías de mentoría, etcétera, para que aprendamos a liberar esos picos de estrés. ¿Cómo controlo este tema de la sensibilidad emocional? Ya se los decía, para mí, con terapia, que nos ayude a comprendernos, conocernos, comprendernos y gestionarnos mejor. Pero aquí vienen 2 que yo estoy segura que te van a sorprender como me sorprendieron a mí cuando me lo mostraron delante la primera vez y yo dije, esto no puede ser cierto. El primero es el perfeccionismo, que siempre además está asociado al control, a ese exceso, a esa necesidad excesiva, mejor, de control. Entonces, el perfeccionismo y el control excesivo exacerban a las locas, porque es estar tan pendiente del más mínimo detalle y estar encima de eso, entonces, ¿qué pasó y qué pasaría? Y estar además microgestionando permanentemente a cada miembro del equipo, y es que esto le faltó este pedacito. No soltamos. Ya vivimos algo y tenemos que volver atrás a revisar una y vez más porque no está bien, porque puede ser mejor. Siempre puede ser mejor, pero yo debo saber cuándo parar, porque eso alborota a las locas. Y la última, que la dejé de última porque me parece además que va a generar polémica, déjame aquí en los comentarios si crees que te parece extraño esto que voy a decirte. Ayúdame a entender si fue tan extraño para mí. Es lo que se conoce como la multitarea o el multitasking. Algo que a las mujeres nos han enseñado, que es muy bueno y que además en eso las mujeres somos extraordinarias, mejores que los hombres. La multitarea. ¿Cómo puede la multitarea alborotar a las locas? Bueno, porque al final tengo una atención dividida en muchas cosas y eso hace que mi mente se exalte y por eso el modo de este pensamiento divagante que va y viene de un tema a otro, de un tema a otro, de un tema a otro, se vuelve todavía más sensible. ¿De acuerdo? Así que ya sabemos, la alta sensibilidad, algo de lo que a veces no somos ni siquiera responsables, pero que se puede mejorar con terapia. El estrés sostenido, continuado, sin momentos para la liberación, sin estrategias para la liberación del estrés. El perfeccionismo y con él también el exceso de control. Y por último, la multitarea que, debo decirte, no es productiva.
como muchos creen o como nos han hecho creer. ¿De acuerdo? Seguro te sorprendió. Me lo dejas aquí abajo si te sorprende. Todo esto son hábitos que debemos aprender a manejar, a modelar, para que le bajemos al ruido mental. Pero bueno, no todos son malas noticias. La buena noticia es que existen muchas estrategias con las que podemos aprender a calmar la mente, a bajarle al ruido mental, a que el mono deje de estar brincando, ¿no? A que la loca de la casa se calme. Yo vengo aquí con 5 estrategias, te las voy a dar al final de este podcast de hoy. Pero quiero que hablemos de, ¿para qué, Nilda? Me parece que estás exagerando y que yo he vivido así toda mi vida. A mí me va súper bien. Yo no tengo problema. Es que eso lo decía yo. Yo no tengo problema con mis locas. Eso me vuelve altamente productiva. No es cierto. Cuando empecé a calmar mi mente, me di cuenta rápidamente los grandes beneficios de la paz interior, los grandes beneficios de controlar el diálogo interior. Hay un aumento, sin duda, de la productividad. ¿Por qué? Bueno, porque tengo una mente más tranquila, porque me disminuye la dispersión, las distracciones, ¿vale? Por otro lado, me ayuda también, por supuesto, a mejorar la gestión emocional. Tengo menos picos emocionales de ansiedad, de angustia o de depresión, o etcétera, ¿de acuerdo? Me ayuda a tomar mejores decisiones, más acertadas decisiones, porque me permite organizar mejor mis ideas, poder enfocarme en un tema específico y eso de alguna manera hace que mis pensamientos sean más ordenados. Aumenta mi creatividad y tú dirás, no, no me decías que la red neuronal ayuda a la creatividad. Sí, por eso hay que permitírsela, pero también en algún momento la creatividad para que sea efectiva, ¿de acuerdo? Y no solo ideas locas sueltas, sino que sea muy efectiva, necesita de estos momentos de serenidad, de estos momentos de concentración. Y no son posibles en esa red neuronal por defecto. También es importante para el relacionamiento con las demás personas, poder reconocer el mundo emocional del otro, porque me permite conectar mejor con las otras personas, ¿vale? Y sin dudas, sin temor a equivocarme, porque lo he vivido en lo personal, en mi propia historia de vida. Cuando tenemos esta paz mental, tendremos mejor capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. Resiliencia, la capacidad para encarar con éxito los grandes desafíos, las adversidades, las dificultades que la vida nos presenta. ¿De acuerdo? Bueno, pero yo creo que es el momento de llegar a la conclusión más importante, que además fue por donde comenzamos este podcast. ¿Recuerdas cómo comenzamos? Yo te decía que el estudio de la Universidad de Harvard había demostrado, había concluido que una mente divagante es una mente infeliz. Por lo tanto, conquistar la paz mental, calmar a las locas, porque yo tengo como 6, que se calmen, que se lleven mejor, que se entiendan, que se la lleven pasito, poder estar en el aquí y en el ahora, tener un diálogo interior sano, relajado, trae muchos beneficios, como ya vimos, pero se resumen en esa sensación de bienestar. Por eso es que la universidad hablaba de felicidad, porque la felicidad al final del día es una percepción subjetiva, pero que está asociada a esa calma mental, a esa tranquilidad. Esa es la conclusión a la que llegó este estudio de la Universidad de Harvard. Yo te prometí, claro, que te iba a dar las 5 estrategias más fáciles, más rápidas de comenzar. Tal vez no las más fáciles de conquistar, pero que puedes comenzar a aplicarlas ya mismo, hoy, ahora, al terminar este video, puedes comenzar a hacerlo. Y que sin temor a equivocarme, va a comenzar a producir esa calma, va a ayudarte a tener ese mejor diálogo contigo misma. Y las voy a decir ya mismo. Voy a comenzar por una que a mí no solamente me ha ayudado con este ruido mental, sino que debo decir que me ha ayudado con mi salud física. Y estoy hablando del mindfulness, estoy hablando de la atención plena. Una forma de mindfulness también es la meditación. Esta capacidad de poder concentrarme en algo específico y poner toda mi atención en ese algo. En el caso de la meditación es en la respiración, pero miren, hay muchas formas de mindfulness.
Yo puedo, por ejemplo, cuando me estoy bañando, dime si no te pasa, porque a mí me pasaba mucho, que cuando me estaba bañando llevaba a un montón de gente para la regadera. Mira, es que mi jefe tal cosa, es que mi compañero esto, es que mi socio no sé qué, es que mira que mi cliente, y todos metidos ahí en la regadera. Hasta que dije, este es mi momento de hacer mindfulness, de conectar conmigo misma, de calmar mis pensamientos y conectarme con las sensaciones. Eso es mindfulness, que además está asociado con otra gran estrategia de calma mental, que es esa percepción de mi propio cuerpo, ¿no? Eso que se conoce como la conciencia corporal, que en la regadera funciona mucho, ¿no? Cuando yo siento el agua deslizar por mi cuerpo, cuando yo siento la temperatura en mi cuerpo, pero también otro tipo de actividades como el tai chi, el qigong, como el yoga. Y si no te gusta nada de eso, no importa. Siéntate cómodamente. Linda, yo no soy a hacer ejercicio. No pasa nada, hermosa. Siéntate tranquilamente y comienza a observar tu cuerpo. Cierra los ojos y siente el movimiento. Observa, escanea tu cuerpo, cómo están tus piernas, tus dedos, tu cara, tu ceño si está fruncido, sino esa conciencia corporal, aplaca las locas porque te trae al aquí y a la hora. Ahora, ya hablábamos que el ruido mental es un diálogo, con lo cual una estrategia también es observar ese diálogo. ¿Qué me digo a mí misma? ¿Cómo me estoy tratando? Pero además, ¿cuántas veces me voy al pasado, al futuro? ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces mi cabeza está en ese desasosiego, en ese alboroto mental? Con lo cual, en ese momento comienzo a crear un diálogo virtuoso. Comienzo a decirme a mí misma una cantidad de cosas que me saquen de ese estado y que me calmen. Por ejemplo, eh, tú puedes, tú tienes la capacidad, lo has demostrado en el pasado, porque no replicas los éxitos o los comportamientos del pasado. Tú tienes la habilidad, confía. Hay una cosa que yo me digo mucho. Estos son como estos mantras que a mí me gusta decirme. Hay uno que me encanta y es, yo no me voy a preocupar por lo que todavía no ha sucedido. Porque cuando mi mente se vaya pudiera pasar, yo rápidamente me digo, yo no me voy a preocupar por lo que todavía no ha sucedido. Aquí y a la hora me voy a preocupar por lo que puedo controlar, por lo que tengo en mis manos, por lo que está sucediendo ahora. Y eso me ha llevado, incluso quienes me conocen saben que es cierto, me han llevado a transitar con mucho éxito difíciles momentos de salud con mi mamá y conmigo misma. ¿De acuerdo? No lo sé, no sé qué va a pasar, sé lo que está pasando ahora, me voy a concentrar en eso. Ese diálogo interior virtuoso. La cuarta estrategia sería un poco cómo yo llevo mi mente a distraerla en otra cosa. Actividades, algunas pueden ser de hobby, de relajación, que realmente te conectan con el aquí y el ahora. Hay gente que me dice, no, a mí me sirve ir a caminar, depende. Porque si usted va a ir a caminar, como voy yo, que cuando voy a caminar me voy con las 6 locas y me van hablando todo el camino, eso no funciona. Ahora, si usted se va a ir a caminar porque va a ponerse una música y la va a ir cantando, porque va a ir observando, ¿verdad? Los árboles y se conecta con la naturaleza, porque va a ir escuchando los ruidos y sonidos de la misma ciudad donde usted está, ahí sí, ahí funciona, que te estás conectando con el aquí y el ahora, eso hace parte de un mindfulness, ¿no? A mí, por ejemplo, me funcionan muchísimo los rompecabezas. Alfredo, mi esposo, dice, el único momento donde mi mujer está callada y tranquila es armando rompecabezas. Y es cierto, esos momentos a mí realmente me conectan con qué pieza va aquí, por qué y tal, y no me pasa por la mente ninguna otra cosa que eso. Cuando comienza a pasarme por la cabeza cosas problemas que tengo que resolver, el trabajo que todavía me falta o lo que hice o no hice. Es decir, cuando la mente comienza a divagar, digo, se paró, ya esto no funciona, déjame distraerme en otra cosa. Pero distraer la mente cuando está en ese diálogo tormentoso funciona. Tú tendrás que encontrar qué es lo que a ti te conecta, que te guste o que te rete para que puedas desconectarte. A mí, por ejemplo, me encanta jugar Scrabble, una cosa que me fascina, o Rummikub, este tipo de juegos que son de mucho poner cabeza. Entonces, si tengo un domingo con la loca alborotada, vamos a jugar, invito a mi esposo o a alguien más y vamos a sentarnos a jugar porque eso me distrae. Distraer la mente funciona. Pero quise dejar de último
la estrategia que para mí es más poderosa de todas. Que si van a mis videos en YouTube van a ver que por allá hablo de la pregunta de poder, pero aquí vamos a aplicar la pregunta de poder a ti misma. Es decir, te vas a hacer a ti preguntas que cuestionen lo que estás pensando. No, es que no voy a poder, mira que, ¿por qué no vas a poder? ¿Qué podrías hacer diferente? ¿Qué tienes en tu mano ahora? ¿Qué es lo que puedes controlar? ¿Cuáles son los recursos con los que dispones? ¿Por qué crees que esto es tan difícil? Este tipo de preguntas te llevan a un proceso de reflexión que te aterrizan al aquí y a la ahora. Y eso te saca automáticamente de ese piloto automático, de ese pensamiento rumiante, incesante y agotador. Yo estoy convencida de que esto no es fácil. Para mí, todavía soy un proyecto en proceso, así que por experiencia propia sé que no es sencillo, pero también sé que hay que comenzar por alguna parte, hay que hacer alguna estrategia, hay que dar un primer paso. Y el primer paso debe ser la toma de conciencia, hacerte consciente de que si no trabajas esto, esto va a estarte afectando permanentemente. Tomar conciencia y comenzar a aplicar estas estrategias. Pero lo que está claro y la conclusión final es que si nosotras sacamos a nuestra mente de ese piloto automático, la traemos al aquí y a la ahora, callamos ese ruido y lo convertimos en una conversación virtuosa, productiva, estaremos desatando todo este gran potencial de líderes de alto desempeño. ¿De acuerdo? Esto que hemos llamado mariposas púrpuras. Recuerden que este podcast se llama Liderazgo Púrpura y son estas maravillosas mariposas púrpuras que van a comenzar a liderar de una manera diferente. Y para desatar todo ese potencial debemos tener un diálogo virtuoso interior. Tenemos que tener paz mental. Hemos llegado al final del podcast, pero quiero hacer un resumen rápido de qué fue lo que hablamos. Primero, hablamos de qué es el ruido mental. ¿Qué es eso que llaman mente divagante? También aprendimos sobre la red neuronal por defecto como proceso mental estudiado por la neurociencia y los beneficios enormes que tiene, pero también las dificultades que traen si no somos capaces de controlar esa red neuronal por defecto. Si la dejamos como loca ese 70-80% del día. Dijimos, repito, los beneficios, pero también las complicaciones que trae. Lo más importante es que hablamos de las 5 grandes estrategias que nos van a permitir callar el ruido mental y convertir a nuestra mente en nuestra mejor aliada. La atención plena a través del mindfulness, a través de la meditación, la conciencia corporal, que es además maravillosa, trae una cantidad enorme de beneficios, lo pueden buscar en redes sociales. Ya la neurociencia está estudiando muchísimo cómo se relaciona la danza, por ejemplo, el baile con esta actitud mental que nos lleva al bienestar. Hablamos en tercer lugar de el diálogo virtuoso, de las cosas que nos vamos a decir a nosotras mismas para mejorar esta conversación interior, de la distracción consciente, voluntaria, hacia cosas, temas que nos llamen la atención, que nos interesen o simplemente nos relajen para que nuestra mente se salga de ese pensamiento que nos aturde. Y finalmente, la estrategia que a Nilda Urdaneta más le gusta de todas, que es la pregunta de poder hacernos preguntas poderosas que nos aterricen, que no permitan que el diálogo interior juegue en mi contra, sino empiece a construir un camino en favor. Esas son las 5 estrategias. Escríbeme cuál de ellas es la que más te gustó. Hagamos comunidad y conversemos. Escríbeme aquí abajo que con seguridad te leo. Un abrazo gigante y que no falten las sonrisas.